Y con esta energía, como sé que aquí hay un calor brutal, una humedad fantásticamente pegajosa y estamos casi al final de la mañana, voy a hacer una cosita interesante con vosotros. Vamos a intentar emanar energía. Quiero que os pongáis de pie. Todos de pie. De arriba a abajo, de abajo a arriba. Y vamos a hacer un pequeño ensayo para recibir a nuestros amigos. Que tienen aquí unas cosas preparadas y estirar, a ver, tocaros y venga. Venga, yo también, ya aprovecho. Venga, a la cuenta de 3 quiero que hagáis un grito, una vocal, que saltéis, lo que sea, ¿vale? Lo que os salga de dentro. 3, 2, 1. Ahí ese reducto que ha pasado. Ese que ahí se ha quedado. Vamos a hacerlo bien. Todos. Claro, es que aquí como lo hacéis todo muy bien, pero quiero que lo hagáis bien de verdad. 3, 2, 1, ¡ahora! Let's get ready to rumble! Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Pues recibamos con un fuerte aplauso al que lleva el dorsal número 11 en su espalda, el que se metió cual jesuita en Canal 5 Radio, Martín Rodríguez. ¡Vamos, dónde está! ¡Era! Amigos, con el dorsal número 66, no, 666 a su espalda, el más soberbio de todos, el que sabe lo que dice y cómo lo dice, Dani Márquez. ¿Dónde está Dani? ¡Ahí! Con el dorsal número 23, un ser imprescindible para este movimiento y para el evento. Y vamos, en el futuro habrán bustos con su cara. Estoy hablando de uno de los hermanos, David Barea. ¿Dónde está David? ¿Dónde está? ¡Ahí! Y lo mismo digo de uno que digo de otro. Como buen cáncer, luce el 69. Y no es casualidad. No, ahí, seguir. Y no es casualidad. El que puntualiza, el que afirma, el que define. Jordi Barea. Y para cerrar con un broche de oro, evidentemente el último, al que me falta, con el dorsal número grado 33 a su espalda, como buen Aries, nos inició a más de uno. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Iru Landucci. Y con este equipo nos vamos a despedir, vamos a hacer una fake news, vamos a hablar de lo que le dé la gana. O sea, al final estamos aquí por ello, así que todo vuestro. Un aplauso de verdad para ellos. Impresionante, sí. ¿Cómo andan? Todo bien, muchas gracias. La verdad que tremendo ver tantos seres. Esto es casi, prácticamente es un directo, de verdad. ¿No? O sea, Fíjate que es un directo que Martín y yo vamos a la deriva absoluta. Absoluta. No sabemos nada del Power. Sí. Eso es verdad, una confesión que es buen momento para hacer. Bueno, al igual que el resto de los compañeros, obviamente los tiempos son cortos, así que vamos a tratar le vamos a poner un poquito de 1.5, ¿no? Básicamente, hasta que llegue Dani, que lo baja a 1.25. ¿No? No sé si anda antes. Estamos tranquilos, no estamos en Argentina. Pero no sé si anda Sí, anda. Bueno, arrancá como el directo. Arrancamos. De tiempo vamos mal, venga. Sí, dale. Bueno, la idea es un poco, tal vez la parte más dura, queremos tocar acá en términos científicos, de alguna forma, tratar de, dentro del tiempo que tenemos, de hacer como una especie de recapitulización de los argumentos principales que se esgrimen en las televisoras y en los periódicos, ¿no es cierto? Y en los canales de YouTube con la idea de que la Tierra es una esfera, porque
era Tóstenes, porque el barquito, porque las estrellas y ese tipo de cosas. A los cuales agradecemos porque lo hacen tan mal y encima no dan publicidad. No, claro, eso está claro. Bienvenido, eso está claro, exactamente. Y después, si queda un poco de tiempo, tal vez entrar en otros temas un poquito más puntuales. Pero claro que ustedes están acá y saben de alguna forma que se ha abordado los temas que tienen que ver con las estaciones del año, los eclipses, las imágenes de la NASA, los astronautas. Nadie se mete en semejante quilombo que es ir contra todo este paradigma, no solamente científico, sino también en otras áreas, si uno no tuviese un camino recorrido o no entendería lo más obvio. Sí, todos vimos la imagen de la NASA. Evidentemente tiene que ser una película, como hemos visto Gravity o como hemos visto otro tipo de ese tipo de imágenes. Entonces, queremos tratar de abocarnos dentro de esas primeras ideas que siempre se dicen. Vamos a arrancar con el marco teórico y arrancamos con un Rafa en el metaverso. Con un Rafa Currao, un compañero que se nos unió ya hace un tiempo y que para nosotros nos ha traído un salto de calidad, tal vez, al igual que, bueno, lo han hecho tantos otros, pero... Mira Matute hoy. Sí, claro. Vaya calidad, maestro, gracias. Pero bueno, el primer sociólogo, podría decirse, ¿no? Acá tenemos al primer ingeniero. No, yo no soy ingeniero. Técnico. Bueno, ahí va. Bien. Al gran Lenny también. El Lenny, pero el Rafa, la verdad que hizo... Todos Aries. Landucci Aries, Guille Bud Aries, Robert Lenny Martínez Aries, Dani Márquez Aries, Santo burro Bonacci por delante, Aries. Santo Bonacci y Landucci Aries. Los iniciadores. Ahí está el Robert. Tenemos los los cuernos duros. Sí. Y además también porque él iba a estar hoy aquí presente y bueno, se ve que el éter no llegó a tiempo y no pudo estar por cuestiones de economía argentina. Así que es un acto de presencia también y de reconocimiento de parte nuestra para Rafa, ¿no? Le damos play. Buenas a todos, soy Rafael Currao de Sociología Mitológica, licenciado en Sociología, hace más de 4 años que estoy en el movimiento Tierra Plana. Quería agradecer antes que nada a los organizadores del evento en Barcelona por tenerme en consideración, por hacerme la invitación. De hecho, iba a estar presencialmente, no se pudo dar, pero aprovecho para estar de esta manera. Agradecerles por todo el esfuerzo que están haciendo. Es súper importante que estas cosas sigan sucediendo y veo con mucho placer desde mi lugar que el movimiento realmente está dando muestras de generar un salto cualitativo muy importante donde los conocimientos empiezan a enlazarse. Y bueno, un poquito lo que les iba a hablar de forma presencial, lo hago de esta manera resumido, es que nos hagamos cargo de ese salto cualitativo que entre todos estamos llevando a cabo, sobre todo a partir de una claridad conceptual que cada uno de los que formamos parte de este movimiento ha ido nutriendo el mismo con sus diferentes estilos, con sus diferentes enfoques, con sus diferentes disciplinas, y realmente nos estamos acercando a lo que yo llamo una cosmovisión, es decir, una manera de ver el universo mucho más compleja, diferente, por suerte, de la cosmovisión con la que compartimos mundo, de la cosmovisión heliocéntrica, que está conformada por una moral absolutamente materialista, donde no se contemplan cuestiones trascendentes, ni mucho menos cosas que tengan que ver con el honor, con la valentía, con la voluntad, con la justicia. Así que súper orgulloso de formar parte de este movimiento. Y bueno, no quería dejar de formar parte y de volver a agradecer a todos por este esfuerzo que están haciendo tan grande, que es muy importante para todos los que queremos mucho este movimiento. Y por otro lado, también resaltar que cuando nosotros desde el movimiento Tierra Plana empezamos a aclarar las cuestiones conceptuales y empezamos a pedir del otro lado rigurosidad. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar ninguna premisa, ningún argumento que se precie o que se jacte de científico, pero que tenga tintes o bien religiosos o bien quizá políticos. Es decir, nosotros no vamos a aceptar la llegada a la Luna por el simple hecho de que una institución política lo diga, porque eso sería aceptar un mandato político y no contemplar un argumento científico. Recordemos que el método científico es un método que en su génesis tiene la semilla de que no le permite llegar a verdades absolutas. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza en base a refutaciones. De hecho, por algo se dice que un argumento científico tiene que ser falsable. Si un argumento científico no es falsable, entonces ya estamos hablando de un dogma o una verdad. Y como la verdad de la ciencia es una verdad temporaria, por definición no es verdad.
Entonces, cuando nosotros nos encontramos con individuos o sujetos que nos interpelan, desde este lugar ya empezamos a pedir cierta rigurosidad y a saber diferenciar. Si del otro lado nos estamos encontrando con un argumento científico, recordemos que debe ser verificable, repetible, observable y, sobre todo, refutable, o bien nos estamos acercando a un planteo que tiene voluntad de ser científico, pero que en realidad está tenido por cuestiones políticas y religiosas, ¿sí? Así que, bueno, les deseo lo mejor para este encuentro. Disfruten mucho, disfrútense entre ustedes y sobre todo también en las reuniones post-encuentro, que suelen ser también muy nutritivas, donde se generan esos lazos de individuos que realmente están buscando una moral nueva, mejor, cooperativa. Y les mando un abrazo muy grande y lo mejor desde acá, desde Argentina. Saludos. Un grande, Rafa. Lo que decía Rafa, ¿no? La importancia de la falsabilidad y lo que siempre hablamos con Dani, que muchas veces nosotros no podemos, lo que intentamos hacer es, si la pelota la tiene el mundo de la esfericidad, lo que nosotros podemos de alguna manera mostrar es que no está esa esfericidad. No podemos, entre comillas, mostrar que es plana a aquellos que piensan que es una esfera porque ya es plana. Entonces, vos lo que tenés que mostrar de alguna manera es lo contrario. Yo a través de lo contrario te puedo hacer caer y darte cuenta de que efectivamente no es una esfera, o al menos a través de lo que podés observar vos aquí, en el mundo, en la Tierra. Se trata de la escuela, si ustedes recuerdan, verdadero o falso, justifique. No había niño que pregunte, señor o profesor, ¿tengo que justificar el verdadero? Entonces, tengo que tratar de poner a prueba, como dijo el Rafa en ese marco teórico, la ciencia, lo que ellos afirman. Y en función de eso, si no está lo que se afirma, entonces eso no es verdadero. El modo tolendotolis y todo eso. Exactamente. Y ahí sé que vas a introducir con precisamente un científico, un amigo de Paco Vinagre. Exacto. Se necesita muchas veces el principio de autoridad para muchos porque lo piden a gritos, ¿no? ¿Y vos quién sos? ¿Y vos qué sos? ¿No? ¿A qué te dedicás? Y no importa, porque ya lo hemos visto con estos últimos 2 años. Por más que vos digas que sos el excelsior doctor House y le decís que no existe nada de todo eso, chao. Los premios Nobel solo sirven para un lado. Claro. Para el otro, exacto, los dejamos en el armario. Exactamente. Entonces, esta idea de que mucha gente dice, no, pero si yo me doy cuenta de que la Tierra es una esfera, yo siento que gira, lo que fuese, ¿no? Ese tipo de cosas. Tenemos, por ejemplo, un divulgador científico muy amigo de José Edelstein, que se juntan mucho con Quantum Fracture, con Jordi Wild, este tipo de personajes de la divulgación científica, algunos de ellos. Muy reconocido, con libros escritos, Einstein para perplejo, por ejemplo, ¿no? Porque nadie lo entiende, básicamente. Sí. O sea, lo que dijo Robert entendible, y el Paco. Exactamente. Lo pongo como principio de autoridad, entre comillas, porque es alguien muy reconocido en España, en Argentina y en otras partes del mundo, y que a su vez es mediático, es un divulgador. Sin embargo, en una charla lo dejan claro al principio, vamos a escucharlo. Entonces yo quiero hablarle un poquito de la evidencia, porque quizás ustedes no se han preguntado muchas veces por qué la Tierra es redonda. De hecho, si miramos la Tierra... Eso es interesante, porque la verdad que es eso. Nadie nunca se preguntó por qué es esférica. Ya desde la educación se nos da y la aceptamos. Nosotros empezamos a preguntar, ¿no? La vamos a ver bastante plana. O sea, de hecho es una total locura pensar que la Tierra es redonda si ustedes lo piensan un rato. Jura. ¿Un terraplanista? Es claro, un amigo de la casa. O sea, pero vos lo hablaste muy bien en la palabra psicópata, ¿era? Psicosis. Psicosis, ¿no? Esta idea de, claro, obviamente, si pensás que la Tierra es una esfera girando, estás en una psicótico. psicosis, porque es aquel que no ejecuta bien los sentidos. Y si no lo sentís y te dicen, no, es que la gravedad no se siente, estás adentro de un auto o un avión. Bueno, estás en una psicosis. Eso es el argumento que ellos por debajo se están metiendo. Pero acá social. Acá la idea es, ojo, porque todos estamos en una Tierra plana y estacionaria desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar. Es una total locura para un ciudadano de a pie creerse que es astronauta o Superman, ¿no es cierto? Y verlo desde afuera y decir, no, mirá, esto es una esfera, realmente yo acá te lo puedo... Aquí es cuando intervienen lo que sería una creencia. Y por eso lo asociamos a una religión, porque son cosas que no puedes comprobar y simplemente tienes que aceptar por Lo tienes que aceptar. institución. Exactamente.
Sumario de evidencias, dice Wikipedia. Obviamente esto también figura en muchos libros de ciencia. ¿Evidencias de qué, Iru? Bueno, es algo que es evidente. ¿Pero de qué? ¿De la esfera? Sí. Ah. Ahora es hay una 11, evidencia, me no es parece. una prueba. no A es ver una qué prueba. cuentan, va. La más importante es la primera, obviamente, que desde el mar es posible ver montañas elevadas o luces altas desde grande distancia, mucho antes que los terrenos bajos, y los mástiles de los barcos antes que los cascos. Es una vergüenza que sigan poniendo esto como primera prueba, bueno, evidencia de que la Tierra es una esfera, pero la repiten y la repiten, y eso ya se cayó, muchachos. O sea, tenemos Nikon P1000. Como lo de repite tenemos una mentira 1000 telescopio. veces y se acabó convirtiendo Claro, en verdad. claro, tal cual, pero ahí está, ahí figura como una especie de método, digamos, directo, podría decirse, a pesar de que vos en realidad lo estás deduciendo de la desaparición geométrica de un objeto, como en este caso el barco. Lo siguen diciendo, ¿no es cierto? Y acá básicamente hacen siempre el mismo argumento, que es el siguiente. Aparte, si queremos comprobar realmente que la curvatura de la Tierra a nuestros ojos existe, solo hay que ver alejarse un barco en el horizonte. ¿Qué es lo que primero que desaparece de un barco? El casco. Primero desaparece el casco, y eso es porque dejamos verlo por la curvatura, y después ya el mástil y todo eso dejamos de verlo. Si la Tierra fuera plana, lo Sería veríamos siempre más pequeño, pequeño, cada vez pequeño, más pequeño, pero pequeño, lo veríamos pequeño. todo. Pero, o sea, claro, es lo que decía Rafa. Realmente, uno, si vamos a debatir esto, hay que exigir un poquito más de calidad, ¿no? De rigor. Porque esta gente misma te dice pequeño, 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 pequeño. ¿Qué está diciendo? O sea, la refracción atmosférica y las condiciones climáticas y la perspectiva. No, es muy difícil. Es muy jodido, ¿no? Es muy difícil. Entonces, la idea es, solo por geometría curva se explica que los objetos cortados en el horizonte. Nosotros entendemos que lo que han hecho en esta ingeniería inversa es tomar algo como la refracción. Acá dice, le pusimos estándar, pero para que se entienda el concepto, y lo transformaron a una geometría curva. Por eso en muchos casos coincide, tal vez, el hecho de que un objeto no se vea en cálculos trigonométricos esféricos, pero claro, tal vez hoy en día con la tecnología que tenemos, eso lo estamos poniendo a prueba. Estamos tratando de falsear esa premisa. Esto es de la USGS de Estados Unidos, un sitio oficial de climatología, de ciencia y demás. Obviamente, ahí lo está marcando el rojo. La atmósfera está llena de agua y por lo tanto, al estar llena de agua, va a interactuar con la luz, va a generar como un lente. Esto lo muestro simplemente para que se entienda que lo que nosotros respiramos, si bien es oxígeno, es aire, hay vapor de agua constantemente, podría decirse. Es más, acá está remarcado que dice que si todo ese vapor de agua se condensara de golpe, no llegamos al diluvio, pero la Tierra se inundaría 2,5 centímetros. Bueno, el concepto de humedad relativa, tiene que ver, el aire es aire seco con agua, por eso se llama aire húmedo. Eso se enseña en termodinámica, ellos parece que se lo pasan cuando tienen que explicar eso de la... Bueno, todo para hacerte que sabe de termodinámica, ¿no? Obvio. Yo me gustaría saber si llegó Martín. Sí, creo que está acá. Martín, Martín. maestro, ¿por qué no Martín? charlar con la gente? Martín. Un aplauso para Martín, que es su tal? primer encuentro. Por eso, quiero destorturarlo. Estabas calladito, Que maestro. aparte de la timidez que algunos conocen me caracteriza, la falta de un micrófono. Entonces nos tratamos de adaptar, no se preocupen. Llegó la Agenda 2030. Llegó la maestro. agenda, el Sí. recorte del El gasto recorte de- llegó y empezamos por los micrófonos, así que me parece muy bien. Pero nada. ¿El qué? Uruguay, Vamos Uruguay. Uruguay, Vamos Uruguay, Uruguay. vamos Sí, sí, Uruguay. sí, vamos Bueno. arriba. Muchas gracias. Y vamos con la Fata Morgana, ¿va? Vamos con la Fata Morgana, una palabra hermosa que hemos Sí, descubierto pero mucho. una cosita, ¿no? Iro, porque esto que estamos hablando de la refracción, parece que cuando hablan de Eratóstenes, Se lo como salta. se lo saltan. Se lo saltan. O sea, no hay ningún tipo de rigurosidad científica en la manera que nos los presentan, ¿no? A toda la Exacto. sociedad, que encima nos tratan como a niños, con esos tristes ejemplos. Exactamente. Acá lo interesante de estos ejemplos que vamos a ver, que hay un ejemplo en tierra, hay un ejemplo en el desierto, un ejemplo en el lago, pero hay un ejemplo en laboratorio, o sea, en un ambiente controlado, donde uno puede manejar variables y entender que este fenómeno no es más que un cambio de índice de refracción en el aire, dependiendo la distancia y dependiendo las características atmosféricas del lugar, pero cuando ciertas cosas se empiezan a igualar, desaparecen los objetos, se mimetizan con el resto del entorno. Hay otros factores, tampoco queremos ponernos demasiado técnicos, pero para que se entienda, vamos a ver primero el que está arriba a la izquierda. Ese es el ambiente controlable. Ven que hay como una especie de color gris, ahí opaco, que cuando yo adelanto el video se torna invisible, se torna como transparente. Esos son unos nanotubos que se les inyecta agua con una determinada temperatura. Entonces cuando se empieza a igualar la temperatura,
empiezan como a desaparecer, ¿sí? A través de ondas de calor. Y fíjense que incluso el efecto de desaparición, que lo hace progresivo de atrás hacia adelante, coincide perfectamente como cómo desaparecen muchas veces los barcos y otros objetos en esa última resolución angular que da la visibilidad del aparato de los ojos, ¿sí? Entonces, obviamente acá nadie se va a creer que aquí abajo hay una nave de Star Wars viniendo por el desierto, no. Pero ¿qué pasa? Fíjense cómo se espeja. Hay una franja que es prácticamente imperceptible, es como un espejo. Pero el objeto siempre tiene que estar visible. Si nosotros quitáramos todo el aire y no hubiese esa refracción atmosférica, el objeto lo tenemos ahí. No existe esta cosa mágica de que una montaña como el Canigú está oculto 1200 metros y la refracción atmosférica nos las levanta y nos las pone perfecta en el horizonte para que nosotros la apreciemos porque la Tierra es una esfera. Esa cuestión de que la refracción atmosférica levanta objetos que están totalmente ocultos y por varios metros y hasta cientos de metros, no se ha demostrado nunca en el laboratorio. Sí, estamos esperando todavía estamos esperando, para analizarlo bien. Así, de esta manera, por ejemplo. Ni siquiera te lo saben encontrar para mostrártelo. Exactamente. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un timelapse en donde ustedes van a poder ver que la parte de la península, esa que se ve de atrás de la isla, podría decirse, a lo largo del día, depende del cambio de temperatura, depende, si uno va en este momento va a decir, ah, mira, se ve la línea costera de la playa, pero va un terraglobista y dice, no, ¿no ves? La curvatura. La curvatura, me acaba de comer la playa. Entonces es muy importante el tema en algunas cuestiones entre fotografía y entre video, ¿sí? Porque acá podemos ver que en una parte del día esa franja de tierra desapareció completamente. Y si vos vas ahí y le sacás la foto, lo más probable es que te coincida con esta idea de que hay una curvatura. Y Sin que embargo, te la usan como argumento para y te la usan como justificar argumento. esa curvatura. Por ejemplo, este es un gran ejemplo en donde es el mismo faro en distintos días filmados, y fíjense que uno de los días directamente, más allá de que acá puede haber marea, a diferencia del otro que es un lago, fíjense que se nota como flaco el faro. No solamente desapareció directamente toda la base rocosa, sino que directamente el propio faro no tiene mucha definición. Y sin embargo la imagen de arriba, donde las condiciones climáticas eran propicias, se ve perfectamente, ¿sí? Esto en cuestiones de medición no se debería estar viendo la parte rocosa, se debería estar viendo solamente en faro en cuestión de distancia. Pero se va entendiendo más o menos cuál es el concepto, ¿verdad? En términos de laboratorio, cuando se hace controladamente, acá podemos ver un objeto que es el de papel, que va a ser el que se va a mostrar, un fluido que está con azúcar y con sal para que genere como una especie de... Claro, nosotros la atmósfera son cientos de metros, hasta incluso kilómetros de densidad que uno tiene de aquí hasta el punto que está observando. Eso se trata de comprimir y por eso se le pone esos condimentos al agua. Pero la cámara, que está del otro lado, siempre está todo a nivel, todo está visible. Entonces, claro, cuando nosotros vemos esto, déjenme que voy a pasar al resultado, ahí se producen, esto sí es un espejismo, pero el espejismo superior y el espejismo superior invertido solamente hasta el momento se produce porque ya el objeto en sí está visible aquí. Está en el mismo plano Está en el de mismo observación. plano. Nunca en ningún momento está oculto detrás de ninguna curvatura. Exactamente. Entonces esto sí se produce. Fíjense que ahí es por el hecho de mover el agua, simplemente. Cuando esto lo llevamos a la naturaleza, tenemos esa misma condición. Esta montaña parece una nave extraterrestre, que de hecho hay muchos relatos de marineros que hablaban de objetos extraños y demás, porque era este tipo de cosas. Esto es en la Antártida, se produce justamente un espejismo doble invertido. Pero porque está en el mismo nivel de la visual. Bien, David, no te enojes. Es que hay que repetir la idea porque aquí está... No nos pueden enojar, pero hay que repetir la idea porque esto es lo más importante. Exacto. Y es lo que ellos flaquean, porque no tienen demostración empírica en ningún laboratorio poniendo las condiciones que quieran para demostrarte que eso existe también cuando están objetos ocultos. Exactamente. Acá esto está sacado de una película, Thomas Crown. La vi y dije, este es un gran ejemplo. Fíjense dónde está marcado el círculo. También esta cuestión de los objetos que desaparecen tiene que ver con el ángulo de visión, con esa resolución angular, por esta cuestión de cuán adyacente estás al suelo, ¿bien? Porque obviamente si yo me elevo, esta idea no, porque se ve más, si vos te elevás se ve más lejos, entonces por eso es una esfera, porque vos estás viendo por ahí. No, en un plano sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque justamente mientras más te estás acercando al suelo,
el ángulo de visión se cierra, y es obvio que si ese ángulo de visión supera la resolución angular, el objeto obviamente no va a poder resolverse en la lente y por lo tanto no vas a poder verlo. Acá, en estos simples 3 metros, se puede ver cómo todavía estaban las Torres Gemelas, pero ya tenían en vista a esos pobres 4 edificios que de golpe, pum, se derrumbaron. En la Fata Morgana, ¿no? Lógicamente. Entonces, esto es constantemente lo que nosotros pedimos a nivel de criterio, y para nosotros la observación a larga distancia con este tipo de analogías creemos que es lo más indicado de tratar. Incluso ya un emérito del MIT, de Massachusetts Institute of Technology, el astrofísico y profesor Walter Lewin, acá lo decía con palabras muy bonitas, espero que se entiendan. I want to address the issue of the angular resolution of your own eye. You can now calculate what the ultimate angular resolution is of your own eye, because you can estimate what the diameter is of the pupil, the opening of your eye. 3 millimeters, maybe 5 millimeters, a little bit larger. At night when it is dark, pupil opens up, but we can calculate what this is. I think, though, that most of you will not be able to see with an angular resolution of 1/2 arc minute. Most of you are probably in the domain of 1 arc minute. It's a little larger than diffraction limited, but it's very close to that. Pero ahí ya empezamos a hablar de límite de difracción, de resolución angular. Obviamente ahí está haciendo el cálculo con el ojo. Esto se adapta obviamente a un telescopio, a una cámara de fotos, etcétera, etcétera. Y acá esto es importante. Dice, cuando piensas en la difracción, es realmente algo increíble y fascinante, muy fascinante. Porque lo que la difracción realmente significa es que es una limitación que todos tenemos. Incluso Dios. Nadie puede evitar esa difracción. Entonces... Ojo que Eratóstenes sí, Puta madre, yo sabía que había alguno de esos. ¿Se va entendiendo cómo hay que hacer un análisis del barquito chiquitito que desaparece en el horizonte? Y por qué se enojan tanto cuando empezamos a hacer este tipo de análisis. Incluso la propia NASA, en un paper de observación astrofísica, en ese diagrama que ustedes ven aquí, lo que les está diciendo es, primero, el observador a la posición 0 tiene que darse cuenta que está en una superficie flat, plana, ¿no? Estoy parado en un mundo plano y miro al horizonte. Pero cuidado, porque en este espacio que está aquí, que representa una cuestión de grados, ¿no? Si tenemos 180 grados, en ese fragmento, en ese gradiente, hay lo que ellos llaman refracción astronómica. Aunque no estás viendo un carajo de la astronomía, ¿no? Pero es refracción astronómica. ¿Por qué? Porque ahí es donde se genera todo este problemón de desaparición. Vamos a poner aquí varios ejemplos, ese es el PDF original. El Sol perdió su circularidad y ahora está estirado. Lo que les decía de la ciudad. Pero esto se aplica independientemente de la altura, independientemente del terreno, no importa si estás en agua, en piedra, en tierra, si estás a 1000 metros, porque es una cuestión, es una relación que está con el ángulo de observación. Montañas que desaparecen, islas, el pobre ciclista se cayó por la curvatura de la tierra, el barco ahí atrás se empieza a fusionar. Claro que desaparece el casco primero, pero desaparece, pero no se va inclinando el mástil, ni tampoco se va poniendo más chico el mástil, porque incluso esa refracción atmosférica hace que se compense la lejanía con el tamaño. Entonces llega un momento que vos lo ves como que se va fundiendo en esa refracción, pero no termina de hacerse chiquito porque no le permite esa lente que produce el aire. Incluso las estrellas vienen, en ese Star Trek, vienen bastante parejas, esto ya es a 3000 metros de altura, hasta que entran, por esa cuestión de angularidad, en esa franja. El Sol, lo mismo. Y así podríamos estar dando cientos y cientos de ejemplos. Entonces, no es esta frase de, y eso desaparece solamente porque la Tierra es una esfera. Porque hay un montón de factores que hay que tener en cuenta a la hora de ser tan imprudente como para decir la Tierra es una esfera, maestro. ¿Qué crees que te diga? Y con el hecho de que haya una forma diferente de explicarlo, ya tendría que refutar el tema de que esto esté científicamente comprobado. Exactamente. Una forma que encuentren diferente. Exactamente. Esta es la del cañú. Miren la ridiculez esta. Le hacen creer a la gente que la montaña que están viendo delante se ha elevado, o sea, entera, es un espejismo. Es un espejismo lo que tú estás viendo delante y se ha elevado porque la luz ha hecho elevar la montaña entera. La montaña entera, sí.
Una locura. Y todo, repito, porque es muy importante la idea, no lo pueden probar en ningún laboratorio, ni poniendo ellas las condiciones que quieran. Exacto. Ni, Pero ni Matute se animó tanto. ni Matute se Dato, mandó ni un dato. seguimos. No, pero la rosa me encantó, incluso acá podemos ver un timelapse en donde, fíjense cómo el sol se estira, ¿no? Se estira hacia abajo cuando justamente se va alejando. Yo sé que confunde también esta idea de, claro, la luna yo la veo acá, le veo una cara, pero yo esperaría que la luna hiciera esto. Y sin embargo la luna hace esto. Entonces, bueno, para los griegos era lógico pensar que tal vez el cielo era una bóveda, ¿no es cierto? Más allá de que vivían en una tierra plana. Pero eso tiene que ver, como ven acá, por una cuestión de que el objeto sí se está alejando recto, pero al mismo tiempo se va proyectando en la atmósfera de esta forma. Sí, después Ahí lo vamos tienes a un mostrar. vídeo, lo vemos más claro. Exactamente. Pero esto es importante porque acá en laboratorio, fíjense, si bien mostramos esos timelapse en la naturaleza, cuando vamos al laboratorio, fíjense que una misma imagen, ¿sí? Una misma fotografía de esa montaña, fíjense cómo depende del día, se corta, aparece más, aparece menos, se espeja a sí mismo, nuevamente lo que decíamos, tendría que estar totalmente oculta, obvio. Y después lo otro es, básicamente que la luz, si bien todos entendemos lo que es el espectro lumínico del infrarrojo al ultravioleta, eso tiene una frecuencia, se podría decir, tiene una velocidad, por así decirlo. Y obviamente en este experimento que lo que se busca es ver cómo afecta la luz la temperatura, ¿sí? Se hace un setup muy clásico de rebote en espejo para poder hacer más controlado la variable. Y esta proyección que ustedes ven acá no es exactamente la de Michelson-Morley, pero es un haz de luz difractado, ¿sí? Que cuando la persona agarra y calienta el ambiente que está alrededor, esa difracción, o esa proyección de la luz, efectivamente se curva y empieza a aparecer más abajo. ¿La ven ahí? Entonces, hay muchas variables a la hora de realmente decir que desaparece solamente por geometría. Obviamente, para ir cerrando la parte de la curvatura, vamos a pasar a ejemplos clásicos. Esta idea de las 8 pulgadas por milla al cuadrado es una excelente aproximación. Muchos dicen, no, porque eso si vos querés ver desde la Tierra hasta 5.000 kilómetros, eso empieza como a enrularse en una espiral. Sí, pero nadie va a ver 5.000 kilómetros, maestro. Nosotros ya con 300 kilómetros ya está. Con 1.000 kilómetros ya está. Pasando un poquito el barquito que ellos acusan, ya es suficiente. Ya está, ya es suficiente, exactamente. Entonces, la de Samuel Robotham se puede utilizar porque es una excelente aproximación y es prácticamente igual que la de Pitágoras, sobre todo en distancias de hasta 3.000, 4.000 metros. Después de los 5.000 metros empieza como a enrularse y terminaría como una especie de caracol. Claro, no te vas a ver la nuca, ¿no? O sea, el terraglobista se piensa que se puede ver la nuca a sí mismo, ¿no es cierto? Es una cosa media extraña vivir en esos mundos, pero existe Narnia. Hoy en día, si ustedes entran a muchos software de cálculo de curvatura para decir, bueno, a ver, pongo la altura del observador, pongo la distancia, aprieto calcular y que me tiene que decir, ¿no?, cuánto puedo ver de lejos y cuánto estaría oculto ese objeto, la mayoría de las calculadoras son directamente geométricas, no contemplan la refracción atmosférica, ¿sí? Te da el dato geométrico, pero el gobierno norteamericano y sus muchachos le pagan a este tipo de personajes, como es el caso de Mike West, muy conocido, para que programe la calculadora de Metabank, que algunos la conocerán, otros no. Este es un tipo que le pagás y te desmonta cualquier cosa, desde las Torres Gemelas hasta que Dani Márquez hoy está acá y él es un holograma. Una inteligencia No, no, mejor sí, el Tincho está acá y es un holograma, ¿no? Un clon. Un clon. Es un tipo pago por el gobierno, obviamente lo dice. ¿Por qué? Porque lo usan para desbancar teorías de la conspiración, literalmente. Y le tocó el tema de la Tierra plana. Entonces él programó la de Metabank, ¿sí? La de Metabank, que es la que usan muchos. ¿Por qué? Porque tiene esta idea de... Ahora se llama aproximación de refracción, pero acá hay una historia muy bonita para contar. Este tipo no ponía lo que está aquí en rojo. Esto es con la aproximación de la refracción que él cree que los objetos se levantan, entonces se tendría que estar viendo tal o cual objeto. El punto es que un día lo invitaron a un debate en un canal norteamericano, el de Nathan Oakley, y creo que se produjo el silencio más largo de la historia de este tipo de debates, porque lo interpelan y le dicen lo siguiente. Le dice uno de los que están a favor nuestro, podría decir. Dice, ¿podés concluir entonces diciendo que has aceptado que toda tu calculadora de mierda está basada en una suposición?
Do you still maintain that position? ¿Todavía mantenés esa posición? It's the standard model. Y Mike West contesta, bueno, es el modelo estándar. Salta otro y le dice, pero lo siento, pero el modelo estándar no tiene respaldo científico. Es una suposición, ¿correcto? The standard model has no scientific backing, it is an assumption, correct? Well, it's the standard model. Ahí se plaqueteó, ¿no? Esa es la inteligencia artificial. Claro, ahí se plaqueteó. Dice, bueno, no quiere salir de esa porque ya taró. está contra las cuerdas. Y le vuelve a decir, disculpa, pero el modelo estándar no tiene evidencia científica. Sorry, the standard model has no scientific evidence. You only assume a value of R. Correct, Mick? Silencio. Silencio. Sí. Conclude this point by... ¿Sí? O sea, esa calculadora está basada en un radio que supuestamente tiene la geometría esférica, que es una suposición a la fecha de hoy. Es lo que hay. No está demostrado el radio de la Tierra. Ni por Eratóstenes ni por nadie. Eratóstenes en todo caso lo calculó. Después tenés que demostrar que es verdad. Yo te calculo la guita que tiene Jordi en la cuenta bancaria y después tenés que entrar y fijarte si realmente está esa guita. Cuidadito, Entonces, no existe, incluso esto es un paper que acá está marcado, no existe tal cosa como refracción estándar. Y más aún, la trampa ¿dónde está? Está en que ellos acá te lo dicen. Él después de esa charla tuvo que cambiar esto que está marcado. Tuvo que poner que la refracción es aproximada y abajo puso nota. Las observaciones no son precisas sobre agua muy cercana al horizonte y el gradiente de temperatura, pero eso lo tuvo que agregar después de esa charla. Antes el tipo te lo daba ahí perfecto. Y lo otro importante es que ellos en realidad, cuando vos ves un objeto, ¿cómo es ¿por qué el título de refracción estándar a curvatura geométrica? Porque en realidad, cuando vos ponés los cálculos y querés aceptar esa suposición de refracción, no está sucediendo en realidad que la refracción levanta el objeto. Ellos te están estirando la Tierra y te están haciendo el diámetro de la Tierra más grande, porque te lo dicen acá, está basado en 7/6 del tamaño de la Tierra, la hacen crecer. Y entonces como la hacen crecer hay una partecita que antes era así curvita y ahora es así curvita. Y entonces por eso se ve el objeto, porque está en una superficie más plana. Y ahora vamos a ver pues unas observaciones que directamente se cargan, ¿no? Con el modelo oficial. Los llamados cisnes negros, aquellas cosas que aparecen alguna vez en algún otro ámbito, en este caso es el de la observación a larga distancia, y tiran abajo por completo el modelo. Porque como decía antes Martín, con que haya una sola prueba o observación que se cumpla de manera distinta a lo que nos vienen diciendo, ya vale para tirar por el suelo a todo el modelo. El cisne negro, hecho también por la misma gente que unas entrevistó petroleras a en, Mike West. en la costa de California. Exactamente. Donde lo que se está viendo acá, ¿cuál es el problema acá? El problema es que acá la cámara está a 30 centímetros del suelo, prácticamente pegada al suelo, ¿sí? Cuando vos haces los cálculos, si vos pegás una cámara a 30 centímetros del suelo, obviamente el horizonte se tiene que cortar a los 2 kilómetros, básicamente. Entonces, a partir de los 2 kilómetros, vos no podés ver ningún objeto que no tenga una determinada altura. Pero acá el problema, no solamente las petroleras se están viendo a 15 kilómetros una, o sea, 15 kilómetros, la otra se está viendo a 9, sino que además, detrás de las petroleras incluso, se sigue viendo el horizonte, se sigue viendo agua. Imposible en el modelo oficial. De hecho, eso es el ejemplo de que el horizonte es el artificial, el llamado. De hecho, busca en Google horizonte real, horizonte artificial, horizonte Corbett. Si hay 50 millones de horizontes. Es como el dólar en Argentina. Exactamente. Dólar flujo oficial, dólar paralelo, dólar solidario. Bueno, eso es importante porque van construyendo una neolengua en base a que tienen que ir modificando la realidad para construirnos un nuevo imaginario. Exactamente. Este es el parte del video. Y como decía Iru, aquí el problema es que el horizonte está detrás de las plataformas, cosa que es imposible que ocurra con las medidas oficiales de la Tierra. Exactamente. Entonces, incluso en la próxima diapositiva tú tienes ahí los datos como comprobación.
Sí, bueno, acá utilizando incluso la propia calculadora de ellos, por eso ahí... Aquí pusimos que a 1 metro de altura, el horizonte geométrico tiene que estar a 3,4 kilómetros. A 1 metro de altura, aquí todavía estaba menos en esta observación. Sí. En la observación que acabamos de ver, el horizonte se ve a más de 14 kilómetros. Tendría que estar a 3,5 kilómetros. Exactamente, pero hay todavía algo que complica más las cosas para ellos. Hay un superpoder, que es el lente infrarrojo. Se ve que todos estos científicos que salen por todos lados, jamás se les ocurrió la idea de un lente infrarrojo, la kriptonita de la academia en este caso. Claro, es como una especie de kriptonita académica. No, pero Fractura te dijo que no es válido. Claro, no, por eso la usa el James Webb y los militares. Por eso los militares la usan, claro. Sí. Lo importante de la refracción infrarroja es que, claro, al filtrar ciertas capas atmosféricas, al filtrar la luz en distinta frecuencia, te permite ver más. En algunos casos te permite ver más lejos de lo que verías con una cámara ordinaria. El ingeniero J. Tolan, chequéenlo, J. Tolan Media 1 tiene un montón de observaciones. En este caso lo tiene prácticamente esto sobre tierra. La antena que ustedes están viendo en la mitad de pantalla con 40 metros de altura debería estar totalmente oculta, ¿sí? Está el video completo con todos los datos, esto lo vamos a pasar rápido. Esta es otra, en el monte San Jacinto, donde directamente la montaña de San Jacinto no se debería estar viendo. Debería estar en esta segunda línea amarilla, apenas la punta, se ve entera, podría hasta hacer zoom y en el video él hace zoom y demás. Está ahí, la montaña está ahí. ¿Y qué hacemos? Y vamos a la montaña. Aquí es donde tenemos que exigir a la academia respuestas. O sea, el libre derecho de dudar lo tenemos todos, lo ponemos a prueba, pero ante estas evidencias la institución debería de salir al menos a decir algo, no esconder la cabeza y mandar a 4 divulgadores científicos a correr despavorosos sin entrar al trapo. Pero nosotros tenemos al Coco Basile, maestro. Dame volumen. Pero vos cuando eso vino a Colonia, ¿viste? ¿Cómo va a salir? La pelota rola. Es bueno que la tierra sea plana para apoyar el vaso. No, de vuelta. El AR también servirá para el segundo paso. Grande el Coco, que siempre se la banca, por mucho que le quieran volver. Alfito Basile también el hijo mandó un gran saludo para todos aquí. Un abrazo para ellos. Sí, un aplauso. La familia Basile, que de qué manera se sumó a todos los niveles. Acá está Dani por Alfito Basile. Obviamente, aquí en el caso Colonia, si bien esto está a una determinada altura, Buenos Aires, en Puerto Madero, tiene pocos edificios que categorizarían, y yo no voy a tomar la visión con la refracción atmosférica porque no está basado en un modelo científico. Obviamente que ustedes podrán ver que hay edificios que están cortados. Claro que se cortan los edificios o ciertos objetos. Acá el punto que se están viendo mucho más de 11 edificios, 12 edificios que se debería ver apenas la punta. En este caso se ven muchísimos. Y no solamente se ven de Buenos Aires, incluso hasta en algunas fotografías se ven para el lado de otra ciudad aledaña que es Quilmes, lo cual ya complica mucho más las cosas. Ahora, nosotros no decimos los objetos no se pueden cortar en el horizonte. Obviamente que se pueden cortar porque existe la perspectiva. Vimos el ciclista antes. Claro, exactamente. El caso más extremo, tal vez, bien documentado, 83,6 kilómetros de distancia, 548 metros de caída de curvatura. Ninguno de los edificios más altos de Chicago puede superar los 442 metros. Y, sin embargo, ahí está. Y esto armó un quilombo en la televisión norteamericana. Tuvieron que salir a desmentirlo. El propio periodista climatólogo que había salido a decir que esto era un espejismo recibió tantos correos electrónicos, pero tantos correos electrónicos que lo volvieron tan loco que tuvo que hacer... un año después tuvo que salir a desmentir y a decir que había sido simplemente una cuestión semántica, que se había equivocado. Es decir, pero una cuestión semántica, entonces entonces la Tierra es plana, maestro, o sea, estás en un quilombo. Lo decía así, ¿no? This very night, I received this picture. After showing it a year later, I received email after email after email saying that this was not a mirage. So I climbed the dunes myself to see this phenomena and spoke with the experts to settle this skyline skepticism. So technically speaking, this pic is looming. It's not a mirage, but that's all semantics. It's all atmospheric refraction. Now we have a lot of web extras with this story. Log on to ABC. Ahí estaba, ¿no? El caso en el que el tipo tenía que estar desmintiéndose. Por eso cuando uno exhibe esto, me hago autorreferencia porque fue fresco. El tipo se pone loco cuando vos le decís esto en la cara, Miguel Ángel, ¿no? Porque es que si la Tierra fuera... Bueno, no, perdón, primero viene esta es buenísima. Miguel Ángel,
Un aplauso para Miguel Ángel. Miguelito. No, Miguel Ángel, no, sí. El punto cuál es, la gente tiene esta idea en la cabeza, que es la que va a decir el periodista. Miguel Ángel, porque es que si la Tierra fuera plana, para empezar con los telescopios que tenemos, podríamos ver Nueva York desde Galicia. Es un pelotudo. Está Portugal primero. Además. Claro, obviamente. No, pero ese es el nivel, ¿se entiende? Ese Además, es el nivel de... No conocen el decaimiento de la luz, que hay una atmósfera, que hay que lidiar con ella, que hay un montón de capas. ¿Cómo vas a ver desde España a Nueva York? Perdón esta aclaración que le hemos dicho en los directos. Tenemos, ustedes no tienen, ¿eh? Claro, sí, sí. Bueno, o sea, nosotros somos la humanidad y estos son locos que están acá, estos 500 no existen en la humanidad. Porque siempre tenemos, lanzamos y te ponen enfrente. Vos no estás, vos no sos humano. Bueno, seremos dioses, entonces mejor. Bueno, me gustó esa, ¿eh? Bien, bien. Pero siempre ellos y nosotros no. Yo tengo un telescopio en casa, tranquilo. Claro. El caso más extremo es, esto es una tabla oficial, a 10 kilómetros de altura, 357 kilómetros al horizonte. El ingeniero J. Toland, desde un avión a 10 kilómetros de altura, está el video completo, con un lente infrarrojo, logra ver no solamente montañas, que esto Quantum Fracture le preguntaba a Javi Pove. ¿Y cómo puedo saber yo dónde está? Maestro, hay GPS, el tipo es ingeniero, sube con un GPS, se fija dónde está, se fija lo que está viendo, llega a su casa, hace los cálculos. ¿Cómo sé lo que yo estoy viendo? Le preguntaba. Sí, pero no corroboran nada, No eso de nada. volver a huir. Exactamente, esa línea amarilla es por dónde está pasando el avión, para Quantum que estaba preocupado, y este es el objeto que está viendo. En el video completo de 20 minutos muestra todos los detalles, pero acá el punto importante, ¿cuál es? Lo que se figura acá. Está viendo 535 millas, que son más o menos 950 kilómetros. Y solo podía haber 350 como hemos visto antes en Exactamente. la tabla. Entonces, esto es 3 veces más. 3 veces más de lo del supuesto globo. Y después obviamente tenemos los casos de globos aerostáticos, cohetes que se tiran a 120 kilómetros de altura y demás, donde también el horizonte, es lo que le decía a Guillermo, que no tenemos tiempo para mostrarlo, lo que le decía la gata de Schrödinger, o sea, no puede ser que siempre que te elevás el horizonte te acompañe. Y las veces que puede interpretarse que está un poco por debajo de la altura del observador es por una cuestión de resolución angular, o sea, no puedes seguir viendo más. Simplemente no es por otro lado, no va por otro lado. Entonces, por eso ahora sí, digo, se ponen muy nerviosos y cuando vos, claro, obviamente que es más fácil explicar por la curvatura geométrica. Si tenés que hacer esta explicación en televisión, no, es imposible, pero por eso se ponen así, ¿no? No puedes empezar a soltar leyes científicas o fórmulas ¿Pero científicas. qué? Primero te piden que les digas ecuaciones científicas. Después te dicen, no podés soltar ecuaciones científicas. La ciencia es suya, señor, discúlpeme. No se ponga nervioso, hablemos tranquilo. Hablemos tranquilo. Usted está dejando de lado un montón de datos. Miguel Ángel, ni en la Tierra plana ni redonda se entiende. Usted está dejando de lado un montón de datos. No haga trampa, señor. No haga trampa. De la ética profesional de las televisiones no hablaremos porque queda patente en cada vez de cualquier campo, ¿no? O ámbito que se toque. Exactamente. El caso rápido, porque me quedan 2 minutos. El caso típico de... No, la prueba definitiva es que las estrellas en el norte giran para un lado y las estrellas en el sur giran para el otro, ¿no? Y acá incluso la muchacha esta toma 2 muñequitos, se le cae, obviamente, pasa vergüenza. Las estrellas, si girarían en el sentido de las agujas del reloj, pero si vive en el hemisferio sur, se cae. Claro, al estar... Claro, se cae. Se lo dice la propia... Pero aparte, lo que no se dan cuenta es que ella acá hace el gesto de giran antihorario, ¿no? Te dicen. Y después, cuando lo pone acá, con la mano, ¿qué hace con la mano? Si vive en Sudamérica, Paco, que lo pueda ver todo el mundo. Exacto, si Paco vive por acá, entonces las estrellas girarían en el sentido inverso porque está boca abajo. Sin embargo, ¿qué tiene que ver? En una tierra plana daría igual si Manolo estuviera en Australia, en África, en no sé dónde, porque realmente todas las estrellas tendrían que girar hacia el mismo lado. Estamos en una tierra plana, pero no ocurre así que terraplanistas, estoy esperando. Bueno, la pasó mal igual. No está muy segura lo que está diciendo. Ellos lo que no entienden es que el concepto en este caso de arriba abajo en el terraplanismo es, podría decirse, de frente a atrás. O sea, si yo estoy aquí, donde está el mouse, y miro hacia el norte, las estrellas giran en sentido antihorario. Pero si yo me doy vuelta, en lugar de ponerme boca abajo, giran horario.
De hecho, el propio Stellarium... No, de hecho, compruébenlo esta noche, por favor. Es muy fácil. Sí, claro, aquí, en Barcelona, miran a Polaris y gira todo antihorario. Se giran su orientación y verán girar todo horario. En el Exactamente, antihorario. Esto es del canal de Naop, altamente recomendado. Este es Stellarium, software oficial de astronomía. Mirás al norte, gira antihorario, te das vuelta en la misma posición, mirás al sur y gira horario. Pero las estrellas siguen girando para el mismo lado. El que se dio vuelta, así como en el modelo esférico requiere que uno se ponga cabeza abajo, nosotros lo único que hicimos fue darnos vuelta y ya está. Después viene el otro punto que es el punto de revolución de la luz, tanto en el norte como en el sur. Esto es un modelado digital hecho por un terraglobista, de hecho. Y esa explicación entraríamos ya en el concepto de... La luz converge. Sí, propiedades físicas y ópticas, mejor dicho, de cómo se comporta la luz en la atmósfera. ¿Qué pasa? Cuando nos elevamos 40 kilómetros, dejamos de ver las estrellas. Entonces, mostrame el giro, no solamente de Polaris, sino también de Sigma Octantis, a 40 kilómetros de altura, a ver cómo gira ahí las estrellas. Porque incluso, dentro del propio modelo, recuerden que Polaris sí está alineado, supuestamente, con el polo norte y la inclinación terrestre, pero... La Cruz del Sur no. No hay equivalente sur. No está alineado al polo celeste. Y sin embargo, se ve girar. Entonces. Y un añadido, que nada de lo que ocurre en el cielo es prueba directa de la forma de la Tierra. Sí, la prueba directa las acabamos de ver y no tienen ninguna explicación para darle a eso más que obviarlo. Sí, exactamente. Entonces, bueno, creo que el tiempo. Tenemos 15 más. Ah, tenemos 15 más, me acaban Vamos, de que decir. tenemos 15 más. Vamos. Poné más plata que compramos 5 más, dale. Bien. ¿El tema cuál es? El tema puntualmente es el tema de los Star Trek y ese tipo de cosas. Ojo, porque incluso aquí mismo hay un caso que desde los 28 grados norte, este es un español que no es terraplanista, nada. Sin embargo, va como un ejercicio para mostrar que los software muchas veces quedan cortos para representar la realidad. No, pues ya estoy preparado, solamente me falta subir a la montaña con el objetivo de ver la constelación de la Cruz del Sur. Bueno, ¿se animan? ¿Me siguen? La constelación Crux es una constelación exclusiva del hemisferio sur. ¿Qué tiene de especial la Cruz del Sur? Pues la respuesta es muy sencilla. La Cruz del Sur es una constelación que solo es visible para la gente que vive en el hemisferio se nota que es esférico. Solo es visible para la gente que vive en el hemisferio norte hasta 25 grados norte. Hasta 25, supuestamente, la Cruz del Sur. Bien. Este hombre, voy a acelerarlo, muestra todo a dónde va a ir, a qué locación y demás. Quita el suelo del software para que se vea que en un determinado horario, obviamente, las estrellas estarían viniendo, ¿no es cierto? De todas maneras, no podrías verlo, porque ya sería de día, etc. Ahí está, ¿no? Mimosa, a Crux, Justa Crucem y de Crux. Eso es lo que componen la Cruz del Sur. Sube a la montaña, muestra a qué altura se encuentra, etcétera, etcétera. Mira al horizonte, todavía la Cruz del Sur en su modelo estaría por debajo, ¿no? de la curvatura terrestre. En el nuestro simplemente es una cuestión de lejanía. Pero el punto cuál es, cuando toma la fotografía, ¿sí? Ahí se está viendo muy por encima incluso del horizonte la Cruz del Sur completa. Y entonces lo dice el tipo. ¡Objetivo conseguido! Hemos visto la Cruz del Sur. Pero claro, no debería ser visible en su totalidad. O sea, acabas de demostrar que la Tierra es plana en todo caso, maestro. Y sin querer. Y sin querer, en términos de las estrellas. Y tenés que ver el video porque lo dice acá al principio cuando muestra, está en Islas Canarias, cerca de Gran Canaria. Está a 28 grados norte. Y vos podrías verlo hasta 25 y no completa. De hecho, en un momento hace la aclaración, no me acuerdo dónde es, pero hace la aclaración, dice, bueno, a veces los software fallan, porque Stellarium dicen que no se podría ver y sin embargo la estamos viendo. No sé si lo tenemos ahí. Justamente ahí. Ahora mismo... Bueno, lo paso por esta cuestión de tiempo. El tema con las estrellas es muy interesante porque obviamente Grace Tyson explica en este pequeño video que dice el cielo celeste es muy bonito, lo tengo que comentar por temas de tiempo, pero dice, pero es también por eso que no podemos ver las estrellas durante el día, porque está el cielo celeste ionizado, ¿sí? Los gases ionizados, que
serían un filtro, ¿sí? Durante el día hay estrellas, lo que no se ve Claro. porque está la luz del sol. Exactamente. No la luz del sol, sino el cielo celeste justamente. O sea, la irradiación del sol en los gases atmosféricos. Pero si vos quitaras eso, obviamente podrías estar viendo las estrellas. Estaría lleno de estrellas, te dicen. Y es verdad, nosotros desde el suelo vemos las estrellas. El tema es que cuando vos le empezás a preguntar a los astronautas, empiezan algunos, supuestamente ellos están en el espacio, ¿no es cierto? The sky is a deep black when viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. Deep black. The sky is almost white with the light of the universe, with the uncountable number of stars. Deep black. You can't see the constellations because the sky is just so alive with stars. The most unexpected thing, I think, was the blackness of space. White. Deep black. White. Black. White. Masón. White. Y el mismo astronauta canadiense después cambió de opinión. Is a palpable blackness. It's not just dark. It's forever. Bueno, incluso de la gran hazaña hemos destruido toda la tecnología que nos llevaba a la Luna y no podemos volver a recrearla. Estamos hablando de Don Petit. Van un poquito más lejos ellos y ya te empiezan a tirar esta, pero por favor analícenlo desde lo mentiroso que son estos tipos. Whilst in space, have you ever looked away from Earth into the black void? Yeah, because you can. Sí, claro, boludo. Le digo, ya, me te olvidaste, ya. Pero pará, porque esto le va a gustar a Robert. A Robert que hablaba del zodíaco. No solamente algunos ven negro y otros ven blanco. Estos ya ven, se fumaron algo, diría Julio. Because you can see the stars. Oh yeah. You know, and pretty much all the time you can see the stars. Yeah. It's not a black void. I mean, it's black, but there's all kinds of little polka dots. There's all the stars there, and the cool thing is about it, you can see it during the day. Yeah, you can, and there's more than stars. You can see planets. You can see moons. You see the Callate, boludo. No digas más. Pará, y nube de Magallanes. The gas Magellan clouds of the Milky Way you see Galaxy. The Magellanic clouds. Magellanic. See, I just wanted the Magellan clouds. I didn't want to try. Parecen cómicos. The zodiacal light. Whoa. ¿Por qué hablas así? Those are amazing right before the lights of the zodiac. O sea, estos tipos ven todo. Todo ven, hasta JL lo ven ahí. Y esto es lo mejor de la humanidad. Ahora, está JL ahí. Está JL. ¿Sabes cuál es el tema? Y con esto cierro el tema de las estrellas. Claro, antes eso era monopolio de los astronautas, pertenecientes a la masonería, instruidos tal vez por jesuitas, lo dije. Pasaron 45 minutos. Por eso. O militares. Pero nosotros no teníamos esa experiencia, ni tampoco teníamos un testimonio de alguna manera de un civil. Pero cuando apareció la industria, el turismo espacial, que no es espacial, sería estratosférico como mucho, empezó a subir gente que si bien tenés que tener ciertos recursos económicos, pero bueno, se ve que no le pagaron lo suficiente como para callarlo la boca. William Shatner dice algo muy profundo incluso, porque no solamente va a desmentir a todos esta manga de idiotas, sino que además lo que genera ver ese vacío negro del espacio exterior para un ser humano, ¿no? Pero ver el color azul como pasa rápido. El azul, la capa de azul que tenemos alrededor en el cielo y pasar por todo eso de repente. Y uno lo mira y de golpe ve todo negro y ve el azul ahí abajo, el negro hacia arriba. Allí está la madre tierra y allí negro, ¿eso es muerte? No lo sé. Así es la muerte y todo de repente y pasa. Y eso es lo que más... William Shatner es uno de ellos, ¿no? Pero todos los que han hecho hasta ahora la experimentación de Blue Origin, más allá que no hablan de la curvatura terrestre, les impresiona estar en un lugar completamente negro, claro, y nosotros tenemos asociado tal vez eso negro a la no existencia, ¿no? Y eso ahí es cuando te morís, ¿no? Produce algo realmente en el ser nuestro interno, la cosmología,
Sobre todo, tal vez desde un punto de vista de la heliocéntrica, ¿no es cierto? Se gastó una pasta, subió un montón de metros para arriba y no vio estrellas. Todo negro, es más. Y todo lo que veía Se puso a llorar, miralo cómo está. Devolveme la guita. Quería ver estrellas. ¿Dónde está Leo? ¿Dónde está Acuario? ¿Dónde está el Zodíaco? Yo le creía a Don Petit. Dijo. ¿Qué es eso? Capaz que pagó después de ser asesorado por Petit. ¿Para qué una cometa? O que devuelvan el dinero. Sobre todo no te olvides de poner alguna para los periodistas que salen diciendo que el barquito demuestra nada. Algún zoom que tengas, por favor. Lo pusimos bastante, maestro. Ya. Y alguno más para repetir. No sé si tengo, pero bueno. Vamos con esto que nos tocabas antes, Iru, y así se ve, ¿no? Visual. Esta cuestión de cuando decías lo de la luna, que siempre le vemos la misma cara igual que al sol. Exactamente, lo del sol. Nada, para que se entienda, esto lo simulé ahí en un ordenador. Simplemente la vista esta superior izquierda es una cámara dentro de lo que sería lo que está simulando la atmósfera, que es como esta pequeña cúpula personal, porque efectivamente nosotros estamos rodeados dentro de una especie de cúpula de aire personalizada que tenemos cada uno de nosotros en base también a la resolución de nuestros ojos, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos una vista externa cercana, una vista externa lejana, y otra vista más lejana todavía de ese mismo fenómeno que va a suceder. ¿Cuál es el fenómeno que va a suceder? Es el siguiente. Esta es la cámara dentro del fenómeno de la cúpula esta imaginaria, ¿no es cierto?, de visualización. Aquí es como si fuese un atardecer, ¿sí? Y de golpe viene la luz, se hace de día, ¿sí? El sol se está alejando siempre en línea recta. Sin embargo, lo vemos, como está simulado ese aire, lo vemos que se empieza a cortar en el horizonte. Ahora lo van a ver, yo lo frené a propósito. Y esta simulación es sobre un plano, no en ninguna esfera. Lógicamente. Y ocurre lo mismo que ocurre en la realidad. Exactamente. Se corta el horizonte hasta terminar de desaparecer, incluso hasta se distorsiona un poco. Ahora, ¿por qué sucede esto? Simplemente por este hecho. La luz del sol está pasando siempre a la misma altura por arriba. A la misma altura, exactamente, ¿ven? A la misma altura. Pero miren lo que sucede en este tipo de forma geométrica, ¿sí? Ven que el sol está por arriba, ahí lo tendríamos en el cenit, y luego cuando comienza a alejarse, ¿sí? Acá se está alejando en línea recta y acá en las de abajo se aleja de costado. Ven que la proyección está aquí, sin embargo el objeto real está por encima y se sigue alejando en línea recta. Sin embargo, incluso, si ven aquí, ese sol que se sigue alejando en línea recta, se corta en el horizonte. Lo mismo que pasa en la realidad. Exactamente. Y esto también está en un plano, y cuando yo me elevo aquí, ¿sí? Esta es la luna, ¿sí? Lo puse así para que se entienda, para que se vea, le pasa lo mismo. La luna está haciendo esto. Claro, nosotros tenemos esta percepción, pero no está sucediendo eso. Está sucediendo esto al mismo tiempo. Se nos está proyectando a nosotros por ese comportamiento de la luz a través de la atmósfera, del aire. De hecho, aquí cuando la luna desaparece... Es decir, nunca vemos el objeto real directamente. Siempre lo vemos reflejado en nuestra atmósfera personal. Exactamente. Cuando yo me elevo incluso, ahí, ¿sí? Me elevo, el objeto vuelve a aparecer, pero no por estar en una esfera. En un plano sucede eso por la resolución angular. De hecho, aquí, para el querido Jordi, hago un zoom y ese objeto vuelve a aparecer, y si lo alejo en línea recta, vuelve a desaparecer, y si me elevo más, volvería a aparecer y sería una lucha eterna hasta que mi cámara o mi ojo o lo que fuese no tenga más resolución para ver ese objeto. Y lo último, de manera muy rápida, teníamos un PowerPoint entero que nos cedió un gran amigo, un gran colega, que también se la jugó muchísimo con el club de básquet, el piloto, el famoso y querido piloto de avión. Y que hoy tendría que estar aquí arriba con ustedes y no ha podido subir por otras situaciones personales, pero bueno, lo dejamos ahí. Que le mandamos un abrazo gigante. Exactamente, y un aplauso gigante. Pero la vida es la que es y nos toca lidiar a todos con ella, a cada uno con sus circunstancias. Exactamente, teníamos Eratóstenes, creo que ya se sabe, simplemente se puede observar, ¿no? No es justificable en una esfera porque hay que asumir muchas cosas, como los rayos paralelos, y toda la cuestión de que es una esfera, ya arrancando para ahí, pero se puede explicar también en una Tierra plana, asumiendo lo que nosotros interpretamos que es un Sol cercano, ¿sí? Y en la confusión de Eratóstenes, lo que se cree. Eratóstenes no demostró que la Tierra es esférica. Él ya asume que es esférica y calcula el radio. Ojo que ese detalle es clave. Y ese radio que no... Por eso puede ser explicado de otra manera. No demostró que es esférica. Calcula el radio asumiendo que ya lo es. Exactamente. Ahí está
la cuestión. Exacto, asume dos cosas de inicio, la esfera y que los rayos caen paralelos, cosa que nadie ha visto en la vida. Y ojo, y esta surge siempre, ¿eh? Les encanta llamar la atención. Sí. No aportan ninguna prueba cuantitativa de su teoría, de sus ideas, es que no son ni teorías. Y además son incapaces de promover un experimento que demuestre que realmente la Tierra es plana. Es que es estúpido. Yo insisto, que expliquen el experimento de Eratóstenes de hace 2000 años y entonces hablar. Bueno, pues te lo explicamos rápido. 10 segundos. Estás asumiendo dos premisas falsas. Que estás en una esfera y que los rayos caen paralelos. Si dejas de asumir eso y lo haces con un sol mucho más cercano, con los rayos divergentes, como vemos en la realidad, y que estamos sobre un plano, el Sol está mucho más cercano y se puede explicar perfectamente el experimento de otra manera. Yo le pediría que nos confirme el tema de los soldados que contrató Eratóstenes, cuánto le pagó. Sí. No, ya está explicado. Ahora ya el siguiente debate, el hombre propondrá otro tipo de Pero esto es interesante. Dr. Sack, un colega norteamericano, ingeniero, lo hizo muchas veces, lo computó en la realidad con una universidad, lo hizo primero en AutoCAD. Es el tema de la lente. Vos tenés que, ¿no? Estamos acá en el medio, ¿sí? Esta cuestión de los rayos paralelos viniendo, incluso el tema de los rayos paralelos, ojo porque muchas veces engaña en el sentido de que vos con una luz local podés simular los rayos del sol si tenés una lente adelante. Dice, vamos a crear con una luz local como es el sol, pero necesito un domo, necesito una lente a su punto focal exacto, que para nosotros el sol evidentemente es un transformador de energía, lo que estamos viendo no sabemos si es un objeto sólido. Si vos lo ponés en la distancia correcta, tiene las características del sol. These newly collimated rays tiene rayos como hilados. Now have some of the characteristics of the sun, namely that the light. Primero, no se achica ni se agranda el sol. No, porque los terraplanistas tienen que mostrar que el sol se tiene que achicar, además de desaparecer. No, porque está pasando por un pseudodomo atmosférico. Y acá lo pueden ver. Intensity doesn't change because of distance alone, and shadows don't change in size either, which is super interesting to see. Another fascinating result is that otro resultado fascinante at the lens's focal point appears to be pinned at infinity. Es que parecen los rayos apuntar al infinito en esa configuración. Por eso ellos usan el tema. Es más complejo lo de Eratóstenes, pero volvemos a la misma premisa. No se puede decir que Eratóstenes demostró un carajo, básicamente. Sobre todo porque tendrían que aclarar por qué el Sol y la Luna son del mismo tamaño a la vista. Tendrían que demostrar la unidad astronómica, tendrían que demostrar el tamaño de Venus, explicar lo de Maximilian Hell. Temas bastante complejos, pero quédense con esto. No es que el Sol desaparece o porque el Sol no se achica, entonces la Tierra es una esfera. Porque si vos haces atravesar los rayos de luz por un medio de estas características, y nosotros lo tenemos en la atmósfera, tenés el mismo resultado. Y a la vez, nosotros podemos ver los rayos divergentes y le podemos explicar a Miguel en una clase privada por Zoom cómo es el tema de Eratóstenes. ¿Bien? Y por último, patentes y documentos. Bueno, aquí porque, sobre todo para la gente que a lo mejor ha venido más, que hace poco que está en el tema, aquí hay dos cosas. Uno es que no vivimos en ninguna esfera, que ya con las pruebas, ya sobre todo las observaciones a larga distancia, ha quedado más que palpario, al menos para nosotros. Pero es que la segunda es que no estamos viajando ahora por ningún universo infinito lleno de agujeros negros que sin ningún sentido. ¿Para qué está Julio por ahí? Sí. Entonces, no tienen, una es la Tierra plana y la otra es que esta Tierra no se mueve. Esto es totalmente quieto y ahora vamos a ver un montón de documentos oficiales y patentes que, claro, ellos dicen que tienen que asumir. Pero bueno, si lo asumen es porque no lo pueden detectar. Recuerden que no hay ningún experimento científico con instrumental mecánico que demuestre el movimiento de la Tierra. Todos, absolutamente todos, fallaron. Sí. Desde Michelson Morley, desde Trutón Noble, desde Michelson Gale, etcétera, etcétera. Todos fallaron. Claro que, como fallaron, se tuvieron que inventar que el éter no existía, se olvidaron de él, y luego, como siempre dice Jordi, tuvieron que decir con Einstein que la luz tenía un problema de género, porque a veces se comporta como partícula y otras veces como onda. Y a veces, y ojo, porque el tema del éter, acá en el CERN mismo, fíjense lo nervioso que se pone este tipo. Lo que menos entendemos en la ciencia es el vacío. Es el vacío. Paco lo entiende muy bien, me parece. No son las cosas, sino la falta de cosas. Si uno de esta habitación apaga las luces, quita todos los muebles, saca todo el aire, la enfría a la temperatura del cero absoluto y no queda nada, eso que no queda, eso que hay todavía es el vacío, que uno podría pensar que es la nada.
Resulta que sabemos que el vacío no es la nada. Paco, tenías razón, maestro. Vamos, Paco. Te la sacaste de ahí. Que de ahí te hemos contactado. Fuiste Paco. al CERN. Gracias a esa mujer. Y lo dejaste no me nervioso acuerdo el porque nombre. va a tragar un poquito raro este muchacho. Es decir, queda algo cuando has quitado todo. Es decir, queda algo cuando has Eso quitado es, todo. es una paradoja impresionante. Quité todo, pero quedó algo. Porque para todo se necesita un medio. Y ese es el medio. Y ese algo que queda es algo que lo permea como si fuese Decilo, maestro. Decilo, no, Enzo. un fluido. fluido que permea el vacío y ¿Qué? ¿Cómo hace con la lengua, le está costando tragar. que se llama éter. campo de Higgs. Ah, no, es el campo de Higgs. Comunicación No, no está verbal. bien. Está bien. Está el campo de River, el campo de Higgs. Y está el campo de Higgs, claro. De manera que el vacío es una sustancia, Ah, el vacío es una sustancia. no es la nada. Ajá. Una sustancia uno la puede hacer vibrar siempre. Ajá. Y las vibraciones de la nada son Eso estas es- partículas que se llaman las partículas de Higgs. Es un psicótico. Y si vibra es porque Está es en un una medio. psicosis, porque las vibraciones de la nada. Neurosis O sea, excesiva. bueno, así empiezan a camuflar esta cuestión que estamos tratando todavía de descubrir, que es el éter. Documento. Obviamente que nos expliquen todavía cómo puede estar la atmósfera terrestre al lado del vacío, cuando todos conocemos esa famosa ley de la termodinámica, ¿no? Si yo le saco la barrera, si yo le saco la barrera y tenés el gas de color, a pesar que está en blanco y negro, yo quito la barrera que separa el vacío de la presión Es decir, sale un cohete de la Tierra. y automáticamente se equilibra. No, pero es peor, Iru, porque yo, Automáticamente. si yo no te cierro la puerta de mi casa en invierno, me cagas de frío. Bueno, eso también, maestro, eso también. Entonces, el tema es, todos los días salen cohetes, rompen ese equilibrio atmosférico, el agujero de la capa de ozono, etcétera, etcétera, y nos quieren hacer creer que el gas lo retiene la gravedad. ¿Qué gravedad? ¿La de Newton? ¿La de Einstein? Si el gas lo abrís automáticamente, se expande en todas sus direcciones, interactúa con la temperatura, sí, claramente, si está frío, si está caliente, pero es un sinsentido constante. Y las patentes... Y además, perdona, está aquí Dani Márquez, la propia etimología de presión. Tú necesitas al final un medio para que empiecen a rebotar las partículas en todo caso. Y Sí, vuelvan un para contenedor. adentro. Un contenedor. Un O sea, si no, no hay presión. Ahora, cuando te quieren explicar, no, ¿por qué no ocurre la Tierra? No, eso es por la gravedad. Es la carta mágica. Pero entonces, ¿cómo la gravedad? Si está la al gravedad, contrario- acá mismo yo abro el Claro. gas y sale para todos lados. Por eso que toda mecánica... No, es gradual, es gradual. La etimología de presión que nos han explicado en el colegio, aquí tienes que hacer un acto de fe y descartarla. Aparentemente sí, pero ellos tampoco lo pueden mostrar. Es más, yo acá tengo una interpelación a un profesor de universidad, que es, a un experto en cosmología, lo interpelan, le hacen la de, che, escúchame, ¿es verdad que la gravedad atrae los gases? Se pone muy nervioso, se Joder, termina yendo. tienes de todo, Iru, aquí. Sí, tenemos de todo. Lo último, lo de las patentes que decía, digo, así como aquel astrofísico al principio decía, es una total locura pensar que la Tierra es una esfera, lógicamente en la industria, sobre todo militar, aeronáutica, en sus documentos, ellos siempre hablan, incluso por ejemplo para disparar un misil, no van a estar pensando, corre un poquito, no, espera que está girando la Tierra, apunta, no, le erraste, boludo, lo calculaste mal. No, pero porque era el afelio, iba más rápido que en el perihelio, ¿sabes? Nadie hace eso. En la industria militar no se calcula la rotación terrestre. Se asume, ellos te dicen asumimos. ¿Sí? No te lo están confirmando. ¿Será por eso que en Argentina le erraron ¿Al dólar? a ese no, a Cristina? A Cristina. A Cristina. Estaba calculando la Por la curvatura. rotación. El giro. Ahora entiendo todo. Y Los ahora ladrones. Tenías que venir a Barcelona para Sí, entender. Y ahora tienen otra complicación que es que cada tanto le cambian la velocidad de giro y demás. Y empieza bueno, acá, es lo que mucho aprendiste tenés quilombo. que siempre rectificar. Bueno, pueden ver aquí en este propio documento, ahora veremos más, los misiles, la posición, asumen la Flat Non-Rotation Heart. Las Nunca dos cosas. nunca te escuché tan bien el inglés. Son las dos cosas nuevamente. Nunca. La planicie y la no rotación. De la Tierra. Para el tema de disparos con misiles, ¿sí? En barco también lo mismo. A la hora de los aviones, que eso venía a la charla que nos había cedido el piloto, muy bien explicada inclusive también, obviamente, se asume, ellos te dicen, asumimos, ¿sí? Asumimos una Tierra no rotativa sobre una atmósfera estacionaria, porque ellos tienen que justificar la atmósfera solidaria, donde todo gira junto, pero vos ves nube para un lado, nube para el otro. En eso, disculpa, Iru, que es... Vieron que siempre nos dicen, bueno, pero ese es el ejemplo de cuando yo voy en un auto y tiro la pelota, o lo que sea, Sí. un objeto y cae en el mismo lugar. Si Varias la cosas. Es decir, justamente
el objeto que está arrojando en una aeronave, ¿sí? Es el objeto de la aeronave. Pero ¿qué pasa? Todo lo que está, es decir, las ventanas, todo lo que está haciendo de contrafuerza, eso tendría que ser la atmósfera. Y eso no es real, porque si no, no podría despegar, no podrían moverse. Entonces no es analogizable eso. Nunca, jamás, ni con el tren, ¿no? Porque el tren, hay una estructura que está sosteniendo. No, y lo más importante, vos ahí vas en movimiento rectilíneo y la Tierra está girando. O sea, además, vos doblá el auto a ver dónde termina. Sí, no. Bueno, a ver, pero a lo que voy es que no es analogizable, jamás. Sí. Voy a finalizar acá esta parte de la charla, que daban 2 pinceladitas nada más, pero lo que queríamos que se llevaran un poco de esto es que no todo es tan lineal. No todo se explica simplemente por una geometría curva, no es esta idea de que hay una sola manera de explicar los fenómenos, y como dicen los divulgadores científicos, como dicen los documentos de la NASA, como decimos nosotros con nuestros sentidos, pero también con las cosas que estudiamos, los que tienen que demostrar a la fecha de hoy que la Tierra es una esfera rotatoria en el espacio exterior son ellos, no nosotros. Nosotros estamos confirmando lo que hasta el momento nuestros sentidos, nuestras observaciones, nuestra metodología nos dicen que es un plano de existencia totalmente para un aprendizaje seguramente mucho más espiritual que material, aunque integrando las dos cosas, lógicamente, y que falta mucho por descubrir, pero la base central de la desorientación espiritual viene de la doctrina copernicana, es mucho más fuerte de lo que nosotros creemos, y por eso se lo vamos a dejar ahora aquí para que lo explique el señor Márquez. Pues para ti. Vamos.